Lo anunciábamos con el gerente general de Colbún, que ha estado en las noticias esta semana, José Ignacio Escobar, acá en el estudio. José Ignacio, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, por la invitación, encantado. A ver, primero, todo esto a raíz de la suspensión, el retiro del proyecto, un proyecto de $1.400 millones de Colbún, en Taltal, llamado Central de Bombeo Raposo. ¿Qué es exactamente lo que se pretendía construir ahí? Mira, primero el contexto. En el norte de Chile hoy en día, dadas las extraordinarias condiciones solares que tenemos mucha energía solar que se produce en el día, eólica también, pero principalmente solar, que excede la capacidad del sistema de transportarla y de consumirla en esas horas. O sea, entre las 10 de la mañana a las 6 de la tarde estamos produciendo más energía renovable que la que el país puede consumir y transportar, y por lo tanto es importante almacenarla. Eso se viene diciendo ya hace bastantes años por distintos actores, donde se requiere almacenamiento de energía. Tal como en el sur tenemos los embalses hidráulicos que almacenan la energía y durante la noche, bueno, en el norte tenemos que tener embalses eólicos y embalses solares, y eso se puede hacer básicamente de muchas formas, pero las dos más utilizadas en el mundo son las baterías de litio, los BESS, que hoy en día se están construyendo algunos sistemas de almacenamiento, y la otra, que es una tecnología muy antigua, muy probada en el resto del mundo, que son las centrales de bombeo, que básicamente es agarrar agua en un reservorio inferior, bombearlo durante el día con unas bombas muy grandes que usan la energía solar que se está vertiendo a un reservorio superior, y en las tardes o en las noches, cuando se requiere esa energía, esa agua vuelve a caer por una tubería y se genera con una central hidráulica que está abajo. O sea, se provoca energía dos veces, por decir, se produce dos veces. Una se consume para subir el agua, claro, y luego en la noche se bombea y se inyecta al sistema. Y esa se inyecta al sistema. Claro, entonces es un circuito cerrado, permanente de agua que sube y baja, sube y baja. O sea, un proyecto grande que incluye la desaladora, porque esa agua tiene que estar desalada, digamos. Claro, incluye una pequeña desaladora que durante 2 años va a estar llenando el reservorio, o sea, una muy pequeñita la desaladora, y que después funciona para el relleno, cuando se evapora el agua rellena, y el resto también para proveer agua potable al SCR, que es los antiguos APR, que son los servicios rurales de agua potable, y mejorar la calidad también de suministro de agua para la gente, ya sea para consumo humano o también para riego en esa zona que, como todo el norte de Chile, la crisis hídrica es tremenda. Es una construcción muy aparatosa, muy grande, muy disruptiva. Yo diría que para el tamaño del proyecto son 800 megas. Esto va a poder mitigar más de un 40% de todos los vertimientos que se dan en el norte, gracias a poder almacenar esta agua, y bombearla y luego generar. Y sí, tiene, digamos, un tamaño para su potencia razonable, pero de todas formas en el diseño del proyecto se incorporaron muchas visiones de la comunidad para poder justamente, por ejemplo, mover los botaderos a un lugar que se vieran menos, para poder achicar al máximo los embalses. Se trató de optimizar al máximo el proyecto para sacarle la mayor cantidad de provecho a esa energía que se está perdiendo en el día y poder generar en la noche. Ahora, hasta donde está la información disponible en la prensa, lo que parece haber fallado es precisamente la relación con la comunidad. Eso es lo que les reprocharon. ¿Qué exactamente es lo que pasó el 17 de septiembre que los lleva a ustedes a tomar la decisión de sacar el proyecto y suspenderlo? Sí, en realidad el proyecto lo saca el servicio de evaluación. Ellos dan un término anticipado al proyecto, aludiendo a que faltaba información necesaria de caracterización de algunas comunidades y que faltaba una caracterización del farallón costero. Es un farallón de 1.500 metros de alto, es súper escarpado, es bastante complejo de evaluar. Nosotros recursamos ese término anticipado, aludiendo a que tanto en la parte comunitaria como en la parte de flora y fauna había información necesaria y suficiente para poder hacer el proceso. No olvidemos que el proceso de evaluación ambiental, que dura varios años, tiene varias etapas intermedias, los famosos IXARA, donde la autoridad, en base a la información que recopila de los distintos servicios regionales, prepara un informe consolidado donde piden rectificar, aclarar, mejorar y modificar tu proyecto y así seguir avanzando. Nosotros no pudimos entrar al proceso, digamos, se nos terminó anticipadamente, y nuestro recurso era de que nosotros estimamos de que si hay información suficiente para avanzar con el proceso, lógicamente siempre se puede perfeccionar y mejorar. Y en el tema comunitario, nosotros reconocimos afectación en las comunidades, pero habían 2 comunidades que una se conformó durante el proceso, por lo tanto no pudimos evaluarlo porque no existía en un comienzo, pero cuyos individuos sí estaban caracterizados en otra comunidad. Claro, porque es una subdivisión de una comunidad anterior. Sí, en general es bien dinámico el tema de las comunidades. Se van conformando, se van armando comunidades, eso es muy dinámico. Pero nosotros, al reconocer afectación en comunidad y población indígena, como sí lo hicimos, eso gatilla por parte del Estado una consulta indígena. Y es en el marco de la consulta indígena, que tampoco nunca se querió porque nos terminaron el proyecto, donde básicamente es el Estado que determina el impacto y el alcance de las comunidades que hay que evaluar y caracterizar y las medidas de mitigación y compensación en caso que sea necesario. Por lo tanto, el proceso quedaría cubierto por la consulta indígena. Ya, pero los argumentos de ustedes no convencen a quien había tomado la decisión anterior, que es la misma persona, que es uno de los problemas de
del sistema, digamos, ¿no? Efectivamente, es bastante curioso que tú recurses contra la misma persona que días anteriores te rechazó tu proyecto y ahora tengas que hacerlo, digamos, darse vuelta a los argumentos. Por lo tanto, efectivamente, y no existe un recurso jerárquico. Yo no puedo llevar esto a otra instancia superior para que se resuelva de forma objetiva. Y no hay otra salida, digamos, desde el punto de vista de las es lo que estamos herramientas evaluando. legales. Estamos evaluando todos los caminos, pero efectivamente la institucionalidad ambiental hoy en día tiene esta especie de cuello de botella que es muy difícil poder buscar alguna vía alternativa de salida. O sea, o sea, así como están las cosas, ¿la única opción es volver a presentarlo? Son los caminos que estamos evaluando. ¿Y eso? Que implica el tiempo, los estudios, y claro, acá hay un sentido de oportunidad importante porque la urgencia de almacenamiento es ahora. Y por lo tanto, todos los proyectos que tienen que, digamos, en cuales hay que invertir, que mejoren el tema del vertimiento solar que comentábamos al principio, tienen que resolverse en los próximos años. Por lo tanto, también estos ingresos y salidas de reingresos le causan un daño tremendo a la certidumbre que tenemos que tener para las inversiones. Esto fue muy llamativo porque se dio en el contexto, bueno, o sea, se anunció además todo prácticamente el mismo día en que otra compañía, Arauco, estaba anunciando una inversión muy importante en Brasil. Entonces se volvió como una especie de símbolo de los problemas con los permisos y los problemas con la tramitación entre los privados y el Estado. ¿Usted lo ve así? Mire, Iván, el tema de la obtención de permisos, o la llamada permisología, ¿cierto?, como le dicen coloquialmente, yo creo que está identificado desde hace bastante tiempo. Varios ministros de este gobierno, del gobierno anterior, gran parte de los gremios, ¿cierto?, tanto del sector energético como los gremios de otras industrias, han venido hace mucho tiempo levantando la alerta que la obtención de permisos en Chile está hoy día siendo un cuello de botella para avanzar al ritmo de desarrollo de proyectos y de inversiones que Chile necesita para justamente generar los empleos y los recursos que permitan resolver los problemas sociales. Por lo tanto, un país que no crece, que se estanca, que no es capaz de generar inversión y empleo y traer recursos frescos al país, evidentemente se le pone más difícil poder resolver los urgentes temas sociales. Y ese círculo vicioso, yo creo que ya varios años está diagnosticado. Hay hoy día un proyecto de ley en curso de mejoramiento, ¿cierto?, de la institucionalidad del sistema de evaluación ambiental. No olvidemos que también hay todo otro capítulo de los permisos que están fuera del SEA. Claro. Un proyecto de esta envergadura requiere más de 150 permisos. Uno de ellos es el permiso de evaluación ambiental, pero están todos los permisos sectoriales, están los permisos municipales, está la obsesión de la concesión marítima. Por lo tanto, todo ese tejido de permisos que hoy en día un inversionista tiene que enfrentar con una tremenda disparidad de criterios, entre las distintas regiones, entre las distintas guías de evaluación ambiental que tiene el servicio, que son aplicadas de forma distinta en cada región, la falta de recursos jerárquicos para justamente poder recibir una evaluación justa de los recursos que uno presenta frente a la autoridad, es parte de lo que tiene que ser resuelto en esta nueva cuerpo legislativo que se está presentando. Sí, de hecho, el vicepresidente de la compañía, Bernardo Larraín, dice en una entrevista en el Mercurio hoy que es mejor como hay una oportunidad política más o menos única para hacer este tipo de reformas, que se haga de nuevo ese proyecto, que vaya por otro lado, porque dice, para parafrasear a Galeano, dice rasca donde no pica, digamos. ¿Usted está de acuerdo? Estamos de acuerdo, es algo que hemos analizado profundamente este proyecto de ley. Creemos que hay bastantes legislaciones comparables bien interesantes. Por ejemplo, en Brasil hay una especie de evaluación estratégica de los proyectos, es una especie de preingreso, donde además de la admisibilidad, que es la parte formal del proyecto, hay una especie de consulta ciudadana rápida con todos los grupos de interés en el torno del proyecto para ver si es que hay una voluntad estratégica de poder avanzar con el proyecto. Entonces, una especie de sondeo. Así. Claro, entonces de alguna forma te dicen rápidamente, no, usted este proyecto no conversa con los intereses de esa región, de esa zona, de esa comuna, el proyecto rápidamente sale. Para los inversionistas es súper importante que si te van a decir que no, te digan no lo antes posible. Pero este mundo de incertidumbres, donde muchas veces en el IXARA 2 o incluso en el IXARA 3 o IXARA complementaria, como se llama hoy en día, de repente aparecen cosas nuevas que durante 3-4 años de evaluación tú no te habían pedido evaluar y de repente, insisto, después de 4 años te piden evaluar algo distinto que muchas veces puede terminar votando un proyecto. Ese tipo de incertidumbre es tremenda. Y es un problema sistémico, dice usted. ¿Es un problema que se ha acrecentado en este gobierno, en su opinión? Yo diría que es un problema que venía ya arrastrándose hace hartos años, en la medida que también el país se desarrolla, que la complejidad de los proyectos también, ¿cierto?, son proyectos más complejos. Los proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, también son proyectos tremendos, muy complejos, son tecnologías nuevas. Este es el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica. Por lo tanto, frente a la incertidumbre, frente a las nuevas tecnologías, a veces la autoridad tiene una mirada, ¿cierto?, un poquito conservadora, pero creemos que es súper importante de que la institucionalidad se adapte a los nuevos requerimientos del país y sobre todo un compromiso tan importante como el que tiene Chile en materia de descarbonización y de cumplimiento de sus metas de cambio climático. Se lo pregunto de otra manera, ¿usted cree que no hay sesgo aquí
No creemos que hay sesgo en este proceso. Nosotros creemos que simplemente es parte de una institucionalidad que no está funcionando con la velocidad, con la certeza y con la claridad que esperaríamos que funcione para este tipo de proyectos. Le pregunto lo del sesgo porque Ricardo Meves, el presidente de la CPC, nos dijo en una entrevista en Tele 13 Radio hace un par de meses ya, o un mes y medio, que él pensaba que había gente que había activistas en estos procesos de aprobación y que ese activismo era el que ralentizaba determinados proyectos. Y el propio Bernardo Larraín, en la entrevista de hoy, dice que hay gente que se esconde detrás de los argumentos técnicos, miradas ideológicas respecto a los proyectos. Yo creo que en el tema energético, efectivamente, y todo el desarrollo industrial y todo el mundo de los proyectos también tiene una mira política que es válida. Y yo creo que efectivamente un poco lo que dice Bernardo es que al final, si existe una vocación de un territorio respecto a alguna actividad industrial, la que sea, una mirada, ¿cierto?, respecto al desarrollo agrícola, o el turístico, o el inmobiliario, o el minero, o el energético, yo creo que es muy importante que eso sea transparentemente sabido por todos los actores. Y si hay un territorio que no tiene una vocación de incorporar en su territorio proyectos energéticos, por las razones que tengan, digamos, es muy importante saberlo, porque efectivamente es muy difícil de que sigamos avanzando en descarbonización, sigamos avanzando en incorporación de energías renovables al ritmo que Chile necesita, si no tenemos una convergencia de lo técnico, pero también una convergencia de lo político y de lo social. Ahora, dicho eso, ¿ha visto usted ejemplos de esto que en la entrevista de Soledad Vial que le hace a Bernardo Larraín? Larraín dice que hay gente que prefiere esconderse en argumentos técnicos como falta de información, dice, y no explicitar su posición real. ¿Usted ha visto ejemplos de eso? A ver, yo creo que al final en las conversas que se da, sobre todo en los procesos de participación ciudadana, tanto los anticipados que hacemos algunas empresas previo a ingresar para justamente conocer cuál es la temperatura, ¿cierto?, que hay en la zona. En nuestro caso, nosotros hicimos más de 90 reuniones de distintos índoles durante 2 años. ¿Antes de ingresar al proyecto? Antes de ingresar al proyecto, 90 reuniones. Claramente hay distintos organismos y distintas personas de agrupaciones, juntas de vecinos, comunidades indígenas, autoridades, distintos servicios regionales. Lógicamente muchos manifiestan su opinión política, su visión respecto, ¿cierto?, al tipo de tecnología, claro. Y que insisto, es totalmente válido. Pero eso es legítimo. Y eso debería conversar después también con el proceso de evaluación. Pero la pregunta es otra, la pregunta es si esa evaluación o esa opinión política, incluso ideológica, o sea, de matriz ideológica respecto a determinados proyectos, que es totalmente legítima, si usted ha visto que se ha expresado de una manera solapada en la tramitación de este proyecto o de otros. O sea, en este caso particular, que es al cual yo me puedo referir, o el resto de los proyectos que nosotros hemos evaluado, nosotros tenemos hoy en día proyectos en tramitación ambiental en 5 regiones del país. Estamos muy activos tramitando y en general, más que un tema político o una mirada ideológica respecto o no al desarrollo, ¿cierto?, de la energía renovable y los sistemas de almacenamiento, vemos una tremenda disparidad en los criterios de evaluación. Un proyecto de las mismas características presentado en Arica y Parinacota, o presentado en Antofagasta, o presentado en Biobío, o no presentado necesariamente en Los Lagos, van a correr el mismo tratamiento, no va a tener el mismo trato. ¿Y eso es por activismo? Insisto, ahí desconocemos las razones de fondo. Me parece que institucionalmente hay pocas herramientas para que las directrices del nivel central, que incluyen las guías de evaluación, por ejemplo, puedan ser correctamente evaluadas con criterios uniformes. Yo creo que ahí falta una conexión entre lo que pasa a nivel central y lo que pasa en sus distintas regiones. José Ignacio, lo quiero cambiar de tema. Colbún, porque nos quedan algunos pocos minutos. Colbún es un actor muy importante de la generación eléctrica y hay una controversia con los pequeños medios de generación que están... hay un proyecto del gobierno para ampliar el subsidio para las cuentas eléctricas que les afectaría en una cierta cantidad, por una cierta cantidad de años, en términos de perder unos ciertos beneficios, digamos. ¿Cómo ve usted esa controversia? A ver, primero, todas estas controversias lo único que hacen, ¿cierto?, es impedir que realmente se puedan discutir muchos otros temas de fondo tan necesarios. La reforma a la distribución, mejoramiento de la transmisión eléctrica. Creo que Chile tiene que iniciar esta agenda de segundo tiempo, como dijo el ministro Pardo, ¿cierto?, en transición energética rápidamente. Y llevamos muchos años discutiendo algunos proyectos de ley que llevan mucho tiempo en el Congreso. Y en particular el tema de los PMGD, acá hay 2 elementos importantes. Primero, el origen de la legislación que apoyaba el desarrollo de los PMGD tenía un par de consideraciones muy importantes. Primero, esto en general eran proyectos desarrollados por pequeños inversionistas, pequeñas pymes que querían hacer proyectos de pequeña escala y por lo tanto que esos proyectos compitieran con los grandes proyectos era muy complicado. Y segundo, efectivamente tenían muchas barreras de entrada para poder conectarse a sus estaciones, para poder justamente comercializar su energía en condiciones justas, y se crea esta legislación hace ya bastantes años atrás. El origen en ese momento hablaba de que Chile podría llegar a tener entre 500 a 1000 mega de PMGD.
Hoy en día tenemos más de 3.500 megas de PMGD. ¿Qué significa esos números? En este momento, en esta hora en Chile, se están consumiendo unos 8.000 megas. A esta misma hora están produciendo más de 3.000 megas PMGD. O sea, hoy en día, más de un tercio de la producción viene de estas fuentes. Funcionó. O sea, funcionó mucho mejor de lo esperado. Por lo tanto, creo que toda la legislación tiene que adaptarse y mejorar para crear condiciones de competencia que sean simétricas para todos los actores. Y hoy en día, la legislación que tiene los PMGD, a nuestro juicio, no es simétrica respecto al resto de los actores y tiene que perfeccionarse y mejorarse. El mecanismo utilizado en este proyecto de ley para hacer eso, creo que es una corrección que se puede revisar, que se puede mejorar, pero evidentemente no podemos seguir con legislaciones que ya claramente cumplieron su objetivo y tienen que ser perfeccionadas. Ahora, esta corrección en particular tiene que ver con el subsidio y no con la corrección del mercado propiamente tal. De hecho, es transitoria, es solo por 3 años. 3 años. Y el punto es que el ministro Pardo agrega otro principio, aparte del mecanismo técnico para recaudar la plata que necesita el Estado. Dice, este proyecto tiene que ser autocontenido, es decir, que la propia industria pague o las externalidades o el costo del subsidio que está ofreciendo el gobierno para la cuenta de la gente en la casa, digamos. Sí, la verdad es que es un concepto bien extraño. Finalmente fue el sector eléctrico, y particularmente el sector de generación eléctrica, que fue tremendamente afectado por los PEC, por el congelamiento de la tarifa. Claro. Chile tuvo durante 5 años la tarifa eléctrica pagando ahora congelada. Entonces, que sea el mismo sector de generación quien ha sufrido las consecuencias gravísimas del congelamiento de tarifa por 5 años, tenga que de alguna forma autofinanciar el incremento de tarifa, nos parece curioso, digamos. Nosotros creemos de que hay otras formas de recaudar lo que se requiere para subsidiar a las familias más vulnerables, eso estamos completamente de acuerdo, pero me parece que autocontenerlo dentro del sector de generación, que insisto, fue en que tuvo que concurrir en congelar tarifas para el beneficio de los consumidores por 5 años, me parece que es algo que se podría revisar. ¿No es el mecanismo correcto, entonces? Nosotros creemos que no es el mecanismo correcto. José Ignacio, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván.